Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Nos acompaña Milagros Muñoz, analista político, Alisa Durán, abogada constitucionalista, y también José Salazar, analista político. ¿Cómo están? Buenas noches y gracias por acompañarnos en Tribu TV. Bien, vamos paso a paso. Primero que nada, quiero su opinión acerca del comportamiento que ha tenido la izquierda. No toda la izquierda, ¿no? Porque también hay que separar paja del trigo. Pero algunas izquierdas vinculadas a Juntos por el Perú que se rehúsan a reconocer lo que parece ya irreversible, que es que Keiko Fujimori va a ser electa presidenta del Perú, y estamos esperando que el señor Burneo acepte ese resultado y lo proclame. Comencemos por las damas. Bueno, es evidente que el señor representante del partido Juntos por el Perú es un cúmulo de contradicciones. Él ha dicho desde la primera vuelta de que todo estaba impoluto y que se había dado de una manera debida. Luego salió también a reprochar a López Aliaga cuando él empezó a denunciar fraude. Sí. Y dijo que tenía que aceptar los resultados. Seguidamente, cuando salieron los primeros indicios de una posible victoria desde su lado, él dijo que todo estaba perfectamente bien, que hay que respetar la voluntad popular, lo gritó a los cuatro vientos, y él estaba victorioso desde su balcón, saludando a la poca gente que había convocado aquella noche, ¿no? Y hoy empieza a mentirle a la gente, digo yo, porque ¿qué les dirá para que vengan a protestar? ¿Qué es lo que les está prometiendo? Lo que también posiblemente puede ser de que la gente esté viniendo creyendo de que con una manifestación se va a torcer la voluntad popular que ha sido plasmada en una cédula de votación. Sí, vamos ahora con José. Bueno, yo coincido. Tengo la impresión de que Sánchez está vendiendo muy cara su derrota. A mí me parece que ya él es consciente, y su equipo, o parte de su equipo, porque también hay que considerar que las personas que lo acompañaron en la segunda vuelta y que le dieron su apoyo, como Ahora Nación, el mismo Forsyth, que ha mantenido un silencio bastante prudente, creo yo, parte de también de lo que fue el partido, hay otro más que estuvo acompañando, que no han dicho nada al respecto. Por tanto, yo creo obras, ¿te refieres? Obras, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que han guardado un silencio prudente porque saben, ¿no?, que los resultados ya están. Sí. Entonces él se está quedando solo en este intento por desconocer los resultados, y yo creo que le hace mal a su partido, porque hay que recordar que su partido va a tener una participación bastante importante, nada menos que en el Congreso, ¿no? Tiene bastantes diputados, bastantes senadores, y me parece que el hecho de no aceptar estos resultados finalmente le va a hacer daño en su liderazgo en el Congreso, porque el Congreso necesita liderazgos fuertes, también de parte de izquierda, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, el llevar a cabo esta actuación incorrecta, al final está restando valor a ese liderazgo en la izquierda. Milagros, comentario. Bueno, yo creo que la actitud que está tomando JP es una buena ocasión para poder separar aún más a las izquierdas, ¿no? Tenemos gente que es antifujimorista, de izquierda abiertamente, pero que sí tiene una vena democrática en su izquierdismo, y que de ninguna manera estaría dispuesto a salir a favor de un discurso que ponga en cuestión, pues, no aceptar los resultados, ¿no? Sí. Pepe, perfecto. Sí. Pepe dijo algo interesante, que habló del liderazgo de la oposición. Vemos a Juntos por el Perú que es un partido también que ha sido un vehículo para Roberto Sánchez, y Roberto Sánchez ha tenido que hipotecar muchísimo de su propio partido, muchísimo de su poder con Antauro Humala, con el Movadef y con demás sectores. Entonces, parecería que el señor se está quedando sin tanto liderazgo. ¿Quién va a asumir el liderazgo de la oposición en el Parlamento? Vamos. Sí, yo mencioné Ahora Nación. Me parece que López Chao es una persona dentro de las izquierdas moderado. Una persona con conocimiento político, que creo que es lo que falta, ¿no? Sí. Si tú lo comparas con Sánchez, hay una diferencia muy grande. Obviamente él ha dado su apoyo porque están dentro del sector de las izquierdas. Y además él era candidato a la presidencia y entró a la Cámara del Senado. Así es. Además, mira, ¿no? Entonces yo creo que él sabe que la lucha hay que darla en el Congreso, ¿no? Entonces, cosa que te parece, por ejemplo, que yo le reclamaría del otro lado del espectro político a Rafael López Aliaga. Yo creo que él hoy día ya presentó su carta. Sí. Entonces a mí me parece que esa actitud también es incorrecta. ¿Por qué? Porque él ha sido elegido por la población. O sea, ¿cómo le explicas tú a esa población, a esos votantes que han confiado en él, que ahora él agarre y diga, no, ¿saben que yo no voy al Senado? Buscando además otro puesto. Vamos a ponerle un pin a lo de Rafael para no olvidarnos del tema.
Vamos primero a la oposición de la izquierda, de la izquierda o liderazgo de la oposición, y luego tomamos el tema de Rafael, que también es importante. Claro. Yo creo que la oposición, o digamos una bancada bisagra, podría ser la de Jorge Nieto, ¿no? Creo que incluso ha demostrado tener un poco más de astucia y desenvolvimiento frente a López Chau de Ahora Nación, por más de que Ahora Nación también va a ser una bancada interesante y creo que no tan fluctuante, ¿no?, en sus posiciones. Creo que se ha manifestado muy claramente de izquierda desde la segunda vuelta y ahí planea mantenerse, ¿no? Sin embargo, yo no sé si la experiencia política de López Chau y de algunos otros líderes que hayan dentro de esa bancada va a ser suficiente como para poder manejarse y manejar sus aliados en el Congreso. Y yo ya he escuchado incluso algunos de sus diputados electos identificarse como de centro derecha. Entonces creo que ya comenzamos a ver que de repente podrían no estar tan de acuerdo en sus posiciones políticas, ¿no? Claro, eso también refleja que no hay una identidad partidaria, sino Así había es. simplemente una conveniencia o personas que utilizan cualquier partido como un vehículo para llegar al poder. Alisa, ¿quién crees tú que va a tomar el liderazgo? Coincido con Milagros, creo que de la izquierda que se ha visto, al menos liderada por Nieto, ha sido el más razonable, digamos, y teniendo en cuenta además que al final salió a dar apoyo a favor de la democracia, porque incluso dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta que tenía Juntos por el Perú, y además de haberlos acusado de llevar en sus filas a gente afiliada y ligada a Movadef. Eso por un lado. Y por otro lado, sí llama curiosamente la atención de que la bancada que tiene Juntos por el Perú no está respaldando completamente esta protesta que está haciendo su líder, en este caso Roberto Sánchez, porque no se ha visto a sus diputados y a sus senadores estar o actuar en bloque respaldando de que ya ganaron, lo que le está pues, ¿quién Claro, quiere? ya no quieren No aceptó mi curul, no aceptó mi curul. Sí, pues. Ahora, ustedes han dicho algo muy interesante, que es la importancia del partido de buen gobierno de Jorge Nieto, ¿no?, que seguramente tendrá un rol como lo que se llama partido bisagra. Obviamente, con la diferencia del caso, puede que sea como ha sido APP en este Congreso, que también ha sido más o menos un partido bisagra. Pero, ¿quién creen ustedes que va a asumir el liderazgo de la oposición absoluta en el sentido de esa figura que va a estar dale con la Asamblea Constituyente? ¿Hay alguna figura en Juntos por el Perú? ¿Será tal vez, como tú bien dices, López Chau? ¿O cree, en el caso de López Chau, por ejemplo, la bancada que tiene él en el Senado es más o menos chiquita? Son 4 senadores que tiene Ahora Nación en el Senado. Tal vez no sea lo suficiente como para tener un liderazgo ahí. ¿Quiénes creen ustedes que pueda tomar una posición? ¿O pasará lo que ha pasado con Perú Libre, que comenzó también grande y luego se fue dividiendo con el bloque magisterial, con los más erronistas y con los otros partidos que fueron saliendo subsecuentemente? Comience quien desea. Yo no creo hay que un orden. va a importar mucho, Pancho, los temas que se van a poner por delante. Mira, el tema de seguridad, que yo creo que durante la campaña no había ninguna propuesta como que tú digas, ya, yo me compro esa propuesta, de ninguno de los partidos. Claro, por el lado de que tú escuchabas orden. Sí. Ya, pero orden se aterriza en algo. ¿En qué? Más allá de decir las frases comunes de que vamos a reformar la policía, que vamos a dar por aquí, no hay una propuesta innovadora, disruptiva, que tú digas, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por temas, me parece que el tema de seguridad sí va a tener debería tener un debate interesante, ¿no? Yo no le veo mucho impacto a que alguien pueda proponer una asamblea constituyente. No la hay. El mismo López Chau, yo creo que sobre ese tema durante la campaña no ha manifestado mayor, ¿no? Eso viene más del lado de Juntos por el Perú. De modo que en ese tema no lo veo. Otro tema importante, reforma del Estado. Reforma electoral, porque fíjate, todo lo que estamos discutiendo nosotros ahora, yo creo que es el producto de malas leyes electorales. Sí. De modo que aquel partido que convoque a una reflexión sobre las cosas que debemos hacer para no tener esto que hemos tenido ahora. Hemos tenido 40 candidatos, al final fueron 36, hemos tenido una dispersión en el voto, hemos tenido organismos electorales que no han dado la talla, hemos tenido encuestadoras que también se equivocaron en el camino. Todo eso forma parte del paquete electoral, que yo creo que ese tema sí es importante para no repetir la historia que tenemos ahora.
Sí, es curioso todo ello. Sin embargo, una de las que ha estado insistiendo mucho en esta propuesta era la vocera Anaí Durand. Sí. Ella decía que ellos sí necesitaban cambiar la Constitución, que ellos creían plena y firmemente y que sí lo iban a hacer de llegar al poder, hacer la Asamblea Constituyente realidad la que ellos querían. Sin embargo, como se ha visto en las últimas elecciones, usar este caballito de batalla de la Asamblea Constitucional es bastante llamativo para quienes desconocen lo que hay dentro de la Constitución y además, como es un speech bastante disruptivo, pues llama la atención y creo que lo van a seguir utilizando, pero finalmente sabemos que ese fin es bien difícil de realizar, a menos que haya un golpe total de Estado y haya una izquierda bastante empoderada que termine quebrando toda la institucionalidad. Sí. ¿No? Milagros. No, de acuerdo con Elisa, en que creo que JP también y con Pepe, que JP creo que sería el más llamado a continuar con esa narrativa en todo caso. Nuevamente, repito, como un tema netamente narrativo, porque creo que los tres coincidimos que en el sentido práctico de las cosas, como un objetivo táctico, no se va a consolidar, ¿no? Entonces yo tampoco creo que vayan a gastar pólvora en gallinazo, sí. Pero podría ser un elemento narrativo cohesionador de las izquierdas ya divididas para en algún momento pues movilizar gente. Ahora, con el tema de movilización en general, de activar a su público para movilizarlo en contra de Keiko, en contra de los resultados o lo que sea, creo que a Sánchez le juega muy en contra muchos factores externos, el tiempo, los acontecimientos. Por ejemplo, tienes el tema del Mundial, tienes el tema del Día del Padre, a fin de año viene el Papa, entonces tienes muchos acontecimientos que puede generarte una situación de calma social o distracción social que no juega a tu favor en ningún sentido, ¿no? En favor de Sánchez. De acuerdo contigo. Bien, vamos al tema de Porky para no olvidarlo, ¿no? Rafael López Aliaga fue uno de los senadores más votados a través del vehículo de Senado Distrito Único o llamado Senado Nacional, y ya desde hace varias semanas él dijo que no iba a asumir esa posición. Y ahora estamos entrando a unas aguas un poco desconocidas porque la ley no prevía una situación donde una persona rechazara el cargo antes de la juramentación. Entonces, va a estar un poco a la interpretación del Jurado Nacional de Elecciones finalmente decir qué se hace, si es que lo van a obligar de las orejas a ir a juramentar, o si es que van a darle la curul a Absalón Vázquez, o si va a ser una curul vacante, o si va a ser vacante por lo menos un mes hasta que recién aparezca Absalón Vázquez. Pero Rafael López Aliaga lo que ha decidido es que va a acompañar al señor el doctor Luis Rubio en la combinación para la alcaldía de Lima una vez más, y esto acá está generando, como mucho de lo que hace Porky, amor y odio. Así que sus opiniones al respecto. Sí, como yo te decía, me parece una mala actitud de parte de él, ¿no? Para empezar, hay que recordar un poquito su pasado muy reciente, ¿no? Él fue alcalde de Lima, sí. Y en su momento dijo que no iba a renunciar a la alcaldía, lo dijo varias veces, ¿no? Me acuerdo con Hood Walker. Y finalmente terminó renunciando para postular. Entonces ahí nomás ya tú tienes, ¿no? un tema que va en contra de lo que un líder político debe transmitir. Transparencia, honestidad, seriedad, ¿no? En su comportamiento político. Porque él representa a cierta parte del electorado peruano también que ha votado por él, ¿no es cierto? Y segundo, ahora es elegido senador con una votación bastante importante, ¿no? Porque además, como paréntesis también, ¿qué pasa si la ley, yo no soy, por lo menos creo que ustedes son abogadas, yo no soy abogado, pero lo que me dicen es qué va a pasar y qué pasa si no le dan el sillón que no va a ocupar, no se lo dan a Absalón Vázquez. Sí. Es un senador menos. Claro. Es un senador menos que en el Congreso y tal como está ahorita le va a significar bastante. Y además que interesante, ¿no? Absalón Vázquez es fujimorista, sí. ¿No? Pero bueno, entonces ahora él es elegido, nuevamente dice, no voy a asumir. Y tercero, está llegando, yo te diría, por la puerta falsa, o está tratando de llegar nuevamente a la alcaldía por la puerta falsa. Está haciendo que postule a otra persona para que después renuncie. Eso no es seriedad de la política. Ya estamos cansados de los políticos poco serios, tanto de izquierda, de derecha y donde venga, ¿no? Yo creo que ya deberíamos mirar y buscar más liderados políticos que por lo menos sean bastante transparentes con sus objetivos.
¿Tienen una opinión distinta o coinciden con lo que ha dicho Pepe? Y yo coincido plenamente, porque estamos hablando de alguien, además de ser empresario, tiene una larga data en la política. Ha sido regidor de Lima, ha estado casi desde los inicios de Solidaridad Nacional, ahora Renovación Popular, alcalde de Lima, no ha estado cumpliendo su palabra y deja un mal mensaje, sobre todo porque está jugando con la voluntad popular. Y además de ello, lo que él está acuñando es, bueno, si no obtengo lo que quiero, pues yo termino haciendo lo que me da la gana. Entonces, ¿por quién quiere trabajar realmente? ¿Quiere hacer política o tiene otros fines? O sea, ya se presta a especulaciones de todo tipo. Porque primero, como decía, dijo que no iba a renunciar y renunció. Ahora no ganó y gana al otro que plenamente él voluntariamente ha optado por postular al Senado, porque no era requisito ir a la Cámara de Senadores o diputados y ir a la presidencia. Entonces, ahora como no obtuvo, no le dieron la razón además en el Jurado Nacional de Elecciones con todo este tema que él, y dice, bueno, a mí no me importa que cuántos ciudadanos dejaron de votar por otras opciones para votar por él, le dan la confianza para que él luche, digamos, por la necesidad popular, porque la gente le ha entregado ese poder que es el voto, y ahora dice, bueno, sorry, pero yo prefiero seguir siendo alcalde, pero como ya no puedo regresar, entonces echa la ley, echa la trampa, me voy como regidor 1 y capaz vaquen al primero y otra vez vuelvo a ser alcalde. O lo renuncian, ¿no? O lo renuncian. Milagros. Estoy absolutamente de acuerdo, es una actitud absolutamente errática, poco estratégica sobre todo, ¿no? Porque bueno fuera que sacrifica objetivos mediáticos a cambio de obtener pues beneficios en su estrategia, en lo práctico, pero nada le asegura de que vaya a ganar su candidato a la alcaldía y finalmente pues, no tiene ningún beneficio, podría perder. Segundo, es incoherente porque si tú has denunciado fraude y que la OMPE es fraudulenta, no te sometes a otra elección de la OMPE, ¿no? Tercero, tienen un riesgo latente en renovación y es el hecho de que probablemente la mitad de tu bancada, sea senadores o diputados, se va a ir con los fujimoristas. Si tú estuvieras presente como líder principal del partido, podrías tener mucho más control sobre ese transfugismo potencial y estás dejando esa puerta abierta, ¿no? Entonces, más allá de que sea algo errático, irresponsable, cuestionable, es absolutamente poco estratégico incluso para él, es dispararse al pie, ¿no? Ahora, ya que los tres coinciden, voy a ponerme como porky lover para dinamizar un poquito el debate. Está bien. Tú mencionaste justamente que él renunció a la alcaldía de Lima para postular la presidencia, pero no le fue tan mal tampoco. O sea, parece que a la gente no le disgustó que él fuera contra su palabra, que renunciara para postular a la presidencia. ¿Veremos lo mismo ahora de cara a la alcaldía o creen que ya hay un desgaste justamente Tú has mencionado la palabra, él está desgastado. O sea, qué nuevo además, mira, si tú eres alcalde, ya en la primera postulación nos dijo que Lima iba a ser una potencia mundial. No lo cumplió. Hay que ser objetivos con las obras que nos ha dejado. Ayer había un accidente muy horrible en la Vía Expresa, que es una de las últimas obras inconclusas. Porque tú como empresario debes saber que para llevar a cabo una obra tienes que hacer los estudios técnicos. Lo que él denomina que la burocracia y tal. No, él es empresario. Tiene que saber que un empresario cuando construye algo tiene que saber las bases, los estudios, las factibilidades, los riesgos. Todo eso no se ha hecho, ¿no? Y se prioriza una obra más yo creo, para las personas que tienen autos y no para las personas que se movilizan en transporte público. Sí. Entonces es una obra para el público, no es una obra para los que tienen auto. Ahora, un poco lo mismo ustedes, pero también teniendo en cuenta que según una encuesta de CIT que ha salido hace poco, primero salió una pre-anuncio de Porky donde el doctor Rubio estaba como 7º lugar y luego ya después del anuncio esta encuestadora CIT lo pone bastante más arriba, como si la población de Lima no estuviera descontenta con la opción de que Porky vuelva a la municipalidad. Yo creo que las cosas son circunstanciales. La gente puede decir en este momento que no lo ve mal porque salimos del proceso electoral. Hay mucho de su público que todavía siente la sangre en el ojo del tema del fraude de la primera vuelta y todo el discurso pues que tuvo López Aliaga.
Entonces hay gente con muchos apasionamientos en este momento. Basta con que Keiko juramente pasemos un poco la página de esta primera etapa electoral, de esta primera mitad de año, y nos volquemos a ver la campaña a elecciones municipales y regionales, y el ánimo popular o el sentido común colectivo, como quieran llamarlo, cambia también. Entonces cambia y de la nada comienzan a entrar nuevos rostros a la escena política, porque ya vas a comenzar a ver qué candidatos, o sea, ya no hablamos de supuestos y de probabilidades de Porky, si te gusta, si no te gusta, si aprobarías o no. Ya podemos comparar tangiblemente con otras opciones, y en lo práctico yo considero que no va a bastar el hecho de que la gente aparentemente no vea mal una nueva postulación de Porky, porque ya va a tener con qué comparar. Entonces ya vamos a hablar de otro contexto, ¿no? Sí. Elisa, pero teniendo en cuenta un poquito lo que ha dicho Milagros, que también es importante, que es que hay mucho limeño que considera que hubo fraude en la primera vuelta y lo ven a él como el alfil, como el caballito de batalla contra este fraude, ¿no? Pero claro, tú efectivamente tú has dicho algo interesante, que es el tiempo disipa, el tiempo... Viene el Mundial y el padre, hay otras distracciones. Hay al fin y al cabo también la asunción de mando de Keiko. Puede que esa frustración o esa sangre en el ojo finalmente termine cayéndose o no. ¿Cuál es tu opinión? Acá podemos dividirlo esto en 3 tiempos. Esa foto es antes de que se dé la juramentación. Cuando la gente se entere que él no va a juramentar y que va a rechazar el cargo, esa va a ser un síntoma bastante negativo en cuanto a imagen de Porky, en cuanto a López Aliaga, perdón, y en cuanto al partido como Renovación Popular. Eso primero. Segundo, yo no creo que sea tan que en Lima lo quieren, porque para la presidencia en Lima no ganó en todos los distritos. Entonces no ha tenido él una victoria avasalladora en los 43 distritos de Lima, y él ha quedado en primer puesto y ha pasado a segunda vuelta por la votación de Lima. Claro. Entonces ahí estamos viendo un síntoma bastante descontento, porque hemos visto que ha quedado tercer puesto, cuarto puesto, tercer puesto en muchos distritos. Entonces no creo que haya... la gente esté tan feliz con la gestión que él ha tenido en la municipalidad. Y tercero, si él quería realmente encauzar pues esta bandera de la democracia, de la transparencia, de no a la corrupción, debe de hacerlo desde el Senado, proponiendo propuestas de ley desde la Cámara de Diputados con su bancada, empezando a hacer reformas y cambios en pro de la democracia, en pro de la transparencia, y él plantándose como el verdadero líder político que pretende ser, para en unas siguientes elecciones posiblemente él sí pueda pasar a una segunda vuelta. Pero como vimos que él está siempre al corto plazo, si no consigo esto, no termino la de Lima, me voy a presidencia, no cogí esto, entonces por si acaso me quedo con el Senado, pero ahora se me ocurre la figura de poder ir de regidor 1, entonces está jugando muy a la voluntad personal que a la voluntad popular, que es para lo que se supone que un político vive, para servir. Ahora, él ha dicho siempre, ¿no? Tal vez coincidirán o no con lo que él dice, que él no es político, que a él no le interesa el poder y por eso incluso ni siquiera cobraba sueldo. ¿No es el rechazo a la posición de senador, que simplemente está por debajo del presidente, porque más que ministro, una forma de decir, ¿ves? No me interesa verdaderamente el poder, sino me interesa una posición donde puedo hacer más? No, más bien sí le interesa el poder. Claro, por eso es que como no tiene el poder en la presidencia, entonces rechaza lo poquito que para él está obteniendo en estos momentos. Y eso de decir, que no de es seguir político, usando eso de no soy político. Es político, tiene una trayectoria política. Si ha sido regidor no sé cuántas veces. Hace rato eres si no eres político. De no soy político. Desde que empiezas a hacer incidencia política, te conviertes en un político. Preparado o no preparado, estás ejerciendo política. La diferencia puede ser en que de repente has pasado toda tu vida en cargos políticos, pero nunca aprendiste a ser político. Es otra cosa, ¿no? Y no aprendiste a ser un líder político. Has construido un partido, tomaste de solidaridad y tú encabezaste ese partido, lo cambiaste, ya estás haciendo política. O sea, es falso. Yo no creo que ni él mismo se pueda creer de que no está haciendo política. Ahora, pongamos en el escenario en que no salga elegido el doctor Rubio. Sería muy probable que él sí salga elegido como regidor 1. También lo rechazará porque es muy poquito para lo que pretende. Exacto. O sea, si no quieres ser senador y liderar tu bancada, que se puede ir con el fujimorismo en la mitad por lo menos,
¿Va a terminar ¿Por qué quisieras irte de regidor de oposición? Es un cargo menor, además, de oposición, sí. ¿no? Para colmo de oposición, ¿no? O sea... Sí. Sí, Ahora, totalmente. tú dijiste algo interesante, Pepe, que es justamente el rol que ha tenido Renovación en los últimos años, que ha sido, digamos, una opción alternativa a la derecha que representaba Keiko Fujimori. ¿Podría ser este el fin de Renovación Popular en el caso de que Rafael López Aliaga no logre entrar a la municipalidad y que las bancadas en el Parlamento terminen un poco disipándose, como ya ocurrió en este último Parlamento, entre Norma Yarrow y los almirantes? Sí, no, yo no creo que lleguemos a ese extremo, ¿no? Lo que sí creo que va a haber una crisis de liderazgo dentro de la bancada, ¿no? Vamos a ver esta bancada que se ha formado, ahí hay liderazgo nuevo, ¿no? Quizás Narro no creo que vaya a tener un posicionamiento fuerte como lo ha tenido en el anterior Congreso frente a López Aliaga, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que en algún momento yo sí creo que ese liderazgo se va a quebrar. Es decir, si López Aliaga se va por la municipalidad, pierde valor frente a su bancada, ¿no es cierto? Porque va a estar más enfocado en la municipalidad y tal, ¿no? Pero yo creo que él al final sí va a querer tener ese poder que dice que no lo quiere dentro de la bancada, y vamos a ver si la bancada le responde a él o responde a los temas que el nuevo Congreso va a traer, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí puede haber alguna ruptura frente a él, pero que como bancada yo no la veo tan débil, digamos, como para dividirse. Es cierto que a un momento puede pasarse algunos a Keiko y qué sé yo. Igual, pero ahora el cambio de bancada es un poco más complejo, ya no como antes, que es simplemente una cartita y ya está, ¿no? Así es. Hay más desincentivos, digamos, Claro, para exactamente, para el transfugismo. ¿Coinciden ustedes con el futuro de Renovación o cómo lo ven? Y también en todo caso, ¿no? Si es que, como tú bien dices, y algunas personas coincidirán contigo, que hay una desilusión con Rafael o con Renovación, ¿será esta oportunidad para que otros partidos políticos que ofrezcan también una alternativa de derecha puedan surgir? Sí, de todas maneras, pero todavía tengamos en cuenta que es una más de las especulaciones que hace López Aliaga, porque hemos visto que él cambia de discurso de un día a otro. Entonces, él puede decir hoy voy a rechazar, no voy a tomar juramento porque quiero ir de uno, y también podría él estar midiendo a ver qué es lo que dice la gente y si lo aclama tanto en Lima como él cree que podría ser. Y al final termine sí juramentando, ¿no? Y fortaleciendo tal vez su bancada, que es lo que correspondería, o sí, yo creo que sí podría él perder una gran parte de su bancada en ambas cámaras, ya que cuando carecen de liderazgo y nadie quiere asumir ese rol, pues buscas con quién armar un bloque. Milagros. Yo creo que la permanencia, pues, de un partido político en el tiempo no está tanto en función de cómo se comporta una bancada en determinado momento, ¿no? Que yo creo que igual influye un poco, te desanima un poco ver de repente que pues no están destacando tanto como quisieras, o que se fracciona, se van a otras bancadas, ¿no? Creo que tiene que ver más con cómo combinas el funcionamiento de los espacios de poder que tienes, en este caso pues en el Congreso, por ejemplo, o si ganaras la municipalidad y entran regidores, ¿no? Con cómo tú organizas orgánicamente tu partido político, ¿no? Entonces yo creo que si es que Renovación no tendrá futuro, va a ser más que por cómo analicemos la bancada en este momento, es cómo va a trabajar el partido político si es que sus líderes como Rafael, inclusive si asume dentro del Senado, ¿no? Está más concentrado en esas labores o en cualquier otra cosa que sea patear el tablero, y su lideresa, que es su secretaria general, es Norma Yarrow. Entonces Norma Yarrow, el que sería un gerente general, para los que no conozcan el funcionamiento de partidos, el secretario general vendría a ser como una especie de gerente general. O sea, está también nuevamente en el Congreso. Entonces, ¿quién se queda operando la estructura partidaria? Que es lo que finalmente, cada 5 años, te va a poder dar la potencialidad de seguir existiendo en elecciones, ¿no? Hemos visto figuras en este Congreso saliente, que han habido algunos líderes en Renovación, pero ojo con las nuevas sorpresas que también traen de los nuevos congresistas electos. Sí. Ahora, ya que estamos en la discusión municipal, ¿qué opinan del resto de oferta, ¿no? ¿A quién ven fuerte? Pero antes de eso, entiendo que tú fuiste candidato con Avanza País. Sí. ¿Eres militante o simpatizante? No, fui como invitada. Ok, invitada. Ok. O sea, tu corazoncito no es chuchú, de tren, ¿o sí? No. O sea, para saber si vas a defender a Francis Allison en esta discusión. No, yo en mis opiniones siempre trato de ser objetiva. Ok.
En algún momento también voté por Rafael López Aliaga, pero tristemente debo decir que sí, pues me está decepcionando, ¿no? Bien, entonces de la oferta que hay, que en primer lugar, al menos según las encuestas, ponían a Francis Allison arriba, Carlos Bruce, Susel Paredes, Alberto Tejada, Daniel Urresti, y bueno, seguramente conoceremos bastantes caras más porque hay 36 partidos políticos que pueden postular técnicamente. Más, pueden llegar más. Mira, yo creo que lo que tenemos ahora, yo soy vecino surcano, por tanto yo... ¿Te ha gustado el trabajo de Bruce? Me ha gustado bastante, yo creo que desde el primer día que llegó, desde el primer día, y va por Somos Perú, que es un partido que a mí yo no tengo mucho aprecio. Es un partido municipalista. Es muy municipalista, así es. Creo que lo de el expresidente, ¿cómo se llama? Gerí, no fue un buen representante de lo que el partido, me parece, ya en funciones, ¿no? Como presidente encargado, ¿no? Y lo de Forsyth ahorita, que se acercó mucho a Roberto Sánchez. Pero sí, pues eso yo creo que es inexplicable, ¿no? Pero nuevamente, una de las lecciones que creo que deja estas elecciones es justamente lo que hemos visto de los líderes políticos, ¿no? Que han tenido una participación errática, muchos de ellos durante estas elecciones, porque lo que hemos tenido no hay partidos que quieran gobernar, ¿no? Hay partidos que se juntan, que se unen simplemente para participar en una elección y ya está. Mira lo que pasó con Belmont, dijo en su momento que él ya se despedía, ahora regresó a apoyar un partido. Carlos Álvarez también se despidió y luego cuando le dijeron que no iba a tener liderazgo en el Congreso, otra vez reapareció. Entonces son partidos que se forman simplemente para competir en contiendas electorales. Nuevamente, ese es producto de la ley electoral, ¿no? Pero volviendo otra vez a lo municipal, a mí me parece que Carlos Bruce ha hecho, porque yo soy testigo de la obra, es un buen gesto. Presupuesto más del 90%, y yo creo que lo que necesitamos para la alcaldía es un gestor, porque además vas a encontrar una municipalidad con una deuda inmensa que nos está dejando justamente la gestión de López Aliaga, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer obras no teniendo recursos? Ahí hay que hacer un poquito de magia, como yo creo, para poder... ¿Ustedes a quiénes ven con optimismo? Yo creo que hay muchos perfiles similares, te diré. O sea, creo que de los más voceados, sí, efectivamente está Techito, está Allison, recientemente Tejada. Pero, por ejemplo, ahí nomás ellos se pelean prácticamente el mismo voto. Prácticamente. No sé a quién más. Había uno cuarto. Urresti. Bueno, pero Urresti no se pelea tanto. O sea, tiene un voto un poco más popular, ¿no? Bueno, tiene Susel, que creo que al final es la que podría estar... Claro, podría diferenciarse, o sea, tiene un factor diferencial un poco más grande, ¿no? Entonces, pero creo que tendríamos bastantes candidatos que se estarían peleando el mismo voto, ¿no? Entonces, una cosa es, por ejemplo, el Techito, que sea el único perfil con experiencia municipal y con este perfil, pues, que tiene, pero tienes a un Techito, a un Tejada, que también ha sido 3 veces alcalde de San Borja, tienes a un Allison, que Allison y Tejada también son perfiles parecidos, ¿no? Buenos gestores. Entonces se diluye el posicionamiento y por lo tanto la potencialidad de preferencia y voto, ¿no? Entonces habría ahí el reto entre ellos sería cómo me diferencio para que me prefieran. Mientras que tendrías otros candidatos como Urresti y como Susel, que al menos se ven diferentes, y ahora habría que ver por qué ellos serían mejores, ¿no? Pero creo que va a ser un poco difícil en ese sentido, ¿no? Yo, en cambio... si bien es cierto, coincido en que hay 3 candidatos que tienen un perfil un poco parecido, que es el de Somos Perú, Tejada y Allison. Lo que los diferencia entre los 3 es que el que tiene más gestiones municipales exitosas ha sido Francis Allison. Los dos han sido ministros, en el caso... ¿No era que no ibas a defender a Allison? No, pero dije que voy a ser objetiva y eso es lo que creo. Y también como no tiene su corazoncito Somos Perú, pero yo creo que sí. No tanto por Somos Perú, por eso te decía, no tanto por Somos Perú, porque yo tengo mucho reparo frente a la líder de Somos Perú, sino me refería por más... Surcano. Claro, por Surcano, ¿no? Y por el trabajo que yo he visto, y el anterior, pésimo. Claro, sí hay una diferencia entre la gestión pasada y en el caso de Bruce en la nueva gestión. Así es. Y yendo al caso de yo sí quien creo que podría disputar el voto es Allison, pero con Urresti, porque tenemos un perfil municipalista exitoso que ha demostrado el tema de seguridad ciudadana, le ha sacado la vuelta a la norma para poder, sabemos que el distrito más seguro es Magdalena, indistintamente de que yo
pueda defender o no las cosas que tiene ahí. Finalmente, cada quien tiene sus anticuchos por detrás. Claro. Y estamos hablando de todos los candidatos. ¿Cuál es la ventaja de Urresti? Pero en el caso de Urresti es más popular. Yeah. Él tiene un poco más de calle. ¿Y la prisión crees que mejor? Y en el caso de él es un poco más ejecutor. Entonces, sí tienes dos perfiles que podrían disputarse el voto. ¿Y la cárcel crees que lo perjudica? ¿O al contrario, que ha salido como reivindicado? Por ahora no he recogido muchos comentarios respecto a la victimización porque no se está haciendo la víctima, porque no está saliendo mucha prensa, se está guardando bastante y eso me parece estratégico además porque incluso lo han querido usar como victimización para levantar a Pepe Luna, pero no les ha funcionado. Entonces es por eso que yo creo que no va a ir por el lado de he sido víctima de la circunstancia de la justicia y he pagado condena. Y hace 4 años no le fue mal, o sea, casi le gana porque. Exacto, si no fuera porque se había corrido, ¿no? Del debate, me parece. No, el que se corrió fue Reyardo. Él no fue al debate, se confió y al final Reyardo perdió. Entonces, en el caso de estas dos figuras, yo creo que él va a ir más por el triunfalismo de yo lo hice y ahora vengo a demostrar que puedo hacerlo, ¿no? Y faltan dos candidatos a tener en cuenta ahí. Uno es si es que Fuerza Popular va a presentar candidato o candidata. Y eso vamos a ver de julio hasta noviembre, todas las elecciones, si hay un arrastre de votos. Depende mucho de lo que haga Keiko desde ahorita, no en julio, no puede esperar a julio. Y luego el candidato del buen gobierno. También. Porque ha tenido un buen performance en la última, en Lima, claro. ¿Saben ustedes si hay algún nombre? Porque entiendo que hoy día era el día. Hoy día es el plazo, hasta las 12, hasta las 00. Mañana ya sabremos. Mañana sabremos. Entre gallos y amaneceres sabremos si Fuerza Popular, incluso el APRA, veremos si han presentado o no candidatos, ¿no? De acuerdo. Sospecho que van a haber tantos candidatos como los que han habido para las elecciones presidenciales. Así es. Lo cual es mal, nuevamente. No podemos tener tantos candidatos. Más aún porque ni siquiera es segunda vuelta en las elecciones municipales, ¿no? Y además de todo ello, es todo el gasto que nos están cargando en nuestros impuestos, por ende, al Estado. Entonces, más allá de que hayamos tenido un papiro al momento de marcar alguna opción a las cámaras, porque hemos tenido 5 elecciones en una sola, la gente se ha mareado, incluso el jurado ha salido a cambiar las reglas de juego cada media hora. Entonces, ahora también vamos a tener pues, una trilla de candidatos y también un gasto bastante alto para nosotros. Ahora, yendo un poco más a lo que le espera a Keiko Fujimori, ¿cómo la ven ahora a ella, no? Yo la veo muy distinta a otras elecciones, creo que mucha gente coincide con eso, pero verla en la campaña es una cosa distinta a lo que puede hacer verdaderamente ya desde ahorita, ni siquiera el 28 de julio, ¿no? ¿Cómo la ven a ella de cara al 28 de julio, la bancada, o mejor dicho, el gabinete que tiene que armar o que puede armar, qué tan ancha debe ser esa base? Bueno, se ha hablado mucho del gabinete de ancha base y es algo con lo que yo estoy en contra. Sí. Entiéndase ancha base como gente que se suma posterior a tu victoria, no a de repente gente que puede haber venido de otros grupos políticos, pero que se sumaron al inicio o durante la campaña del 2026, ¿no? Suena opinión poco popular, pero yo considero que lo que se tiene que priorizar son todo tipo de estrategias que vayan con el objetivo de asegurar gobernabilidad. Y hay muchos que dicen que para asegurar gobernabilidad necesitamos ampliar la base, es decir, la apertura. Y yo estoy en contra de ese punto de vista. Yo considero que en contextos críticos donde hay potencial, por ejemplo, que vayan a hacerte las marchas y donde hay mucha inestabilidad y fragmentación política, es decir, un contexto de alta inestabilidad, yo creo que lo que se tiene que priorizar para asegurar gobernabilidad es la cohesión. Es decir, que tus ministros no vayan a saltar del barco a la primera crisis. Eso para mí lo hicieron con Merino. Con Merino, exacto. Entonces, para mí eso es lo que se tiene que priorizar. Para poder dar el gesto de partido o presidencia que tiene la voluntad de generar consensos, existirán otro tipo de gestos. Visitas, reuniones, inclusive, por ejemplo, convocar a todos los ex candidatos a la presidencia para asimilar de repente algunos de sus planteamientos y bueno, todo tipo de gestos que se puedan inventar. Pero sobre el gabinete yo priorizaría esto que te digo, ¿no? Pepe, ¿estás de acuerdo o si buscas? No, yo estoy en desacuerdo. Fíjate, yo creo que la situación que ella está asumiendo del país es sumamente complicada. Ella está pegada, no tiene fortaleza como para hacer muchas cosas, no puede equivocarse.
Yo sí creo que tiene que ceder algunos ministerios claves, tiene que saber que el presidente... Ahorita hay ¿cómo se llama? Elecciones nuevamente para gobiernos regionales, pero ya los gobernadores que están acá van a estar en contra de ellas. Te estoy hablando del sur, sí. De Cusco, de Huancavelica, de Arequipa, Puno. Entonces ya estás partiendo con un gol en contra, ¿no? Entonces tiene que maniobrar muy bien como para escoger a las personas adecuadas. Yo sí creo que debería tener su presidente o presidente de Consejo de Ministros, sí tiene que ser su partido por la relación que tiene que tener con ella y con el partido, pero algunos ministerios tienen que ser cedidos a personas independientes, no necesariamente otros partidos, pero personas independientes que le den a ella una garantía hacia el público que no la ha elegido de que está considerando a ese sector que no votó por ella, ¿no? Entonces tiene que sacrificar a alguno de los ministerios claves. Alisa, me parece que tú eres la opción bisagra en este caso, o ¿a quién te arrimas? Yo creo que no estoy de acuerdo con un gabinete de ancha base porque le generaría a ella un poco de inestabilidad porque también pueden detonarla de adentro, ¿no? Puede implosionar esto y además usarlo como estrategia para golpear el gobierno y empezar a llamar a gente a las calles, por un lado. Segundo, ella tiene ahorita pues una misión tremenda que es demostrar esto que ha venido persiguiendo en más de 15 años. Y para lo que se supone ya está preparada, ¿no? Y esto quiere decir, además de que ella esté preparada, es que tiene un gran equipo, se supone, y esperemos que sea así, y ejecutor. Entonces, para que empiece a demostrar y que la gente esté contenta y que sienta y palpe que sí hay cambios que ella está generando, es un informe cada 100 días y plan resultados y pues contratar en este caso a ella en su equipo personal a las personas más probas y capacitadas y elegir además en los ministerios como cabeza de ministerios a personas especialistas más allá de que sean de su partido o no. Ahora, un poco en la línea de lo que dijo Pepe, ¿no consideran ustedes que si ella ha sacado 50% más uno, o sea, hay 50% del país que no solamente no la quiere, sino que muchos de ellos la detestan, y buscamos que ella tenga un gobierno estable, no es una forma de estrechar una mano diciéndole, no al enemigo, pero por lo menos a alguien no tan cercano a ella, oye, ven a mi gobierno, con un gabinete de ancha base? En ese sentido, pienso de que ella no tiene que gobernar para los partidos políticos que no están a favor de ella. Yo creo que ella tiene que gobernar para todos los peruanos, costa, sierra y selva, hayan votado por ella o no. Y en ese sentido, ella tener en este momento un informe a nivel nacional por regiones de qué cosa puede hacer ella en los primeros 100 días, 200 días, 6 meses de gobierno, primer año, qué cosa está ofreciendo y qué cosas está cumpliendo. Creo que esa es la mejor manera de demostrar que ella sí se está preocupando por los que no la han respaldado en estas elecciones, más allá de los sesgos políticos que existan. Entonces, con eso, lo que la gente va a ver y va a sentir es que ella sí los está escuchando y sí está atendiendo el llamado que tiene. Además de ello, es, digamos, tratar de pasar la valla que su padre le dejó, hablando de la parte buena del gobierno de Fujimori en cuanto a infraestructura, implementación de colegios, centros de salud, postas, hospitales y demás, y esto a nivel nacional, carreteras, puentes, que se han venido cayendo por temas de corrupción que hemos visto, la Casa Zarratea y demás, por recordar aquí hace 5 años, que es muy poquito. Y yo creo que si ella empieza a sacar estos proyectos que se han ido cayendo por corrupción, viendo región por región, haciendo megaproyectos y llamando siempre a informar lo que está haciendo y no correrse o ocultarse como lo estaba haciendo Dina Boluarte cuando pasaba de los 200 días sin dar una conferencia de prensa y empezar a alejarse de la gente, yo creo que podría tener un gobierno exitoso. Vamos a ver primero de derecho a réplica, Pepe. Mira, yo creo que los temas que ella ha arrastrado durante todos estos años y que le han hecho el famoso anti, yo diría que los sintetizo en 2 temas bien importantes. Primero, autoritarismo. Entonces ella tiene que tener gestos frente a ese autoritarismo que le achacan al papá con justa razón y también a su Congreso. Mira este Congreso que ella ha tenido, ¿no? Ahorita Fernando Rospigliosi nomás otra vez saca una ley. Entonces, ¿cómo vas a hacer para gobernar del Ejecutivo y tener a un Congreso donde estás llevando a tus fichas fujimoristas bien
bravas, para decirlo. Bien naranjas. Bien ancas. Tienes a Fernando que está repitiendo, tienes a Marta Chávez y así, a tu Vino. En fin, van a haber varias personas ahí que representan el fujimorismo del Papa. Entonces, ¿cómo vas a controlar eso? Ahí es donde yo digo que tienes que tener gesto frente al tema del autoritarismo, ¿no? Para disminuir esa percepción. Puede ser negativa o positiva, pero la tienes. Segundo, corrupción. ¿De quién va a ser, no digamos la palabra que a mí no me gusta llamarle el zar, pero quién va a ser esa persona? Porque además este es uno de los problemas graves, ¿no? Que también yo creo que en este debate no se ha sabido abordar, ¿no? Entonces, ¿a quién puedes tú poner en tu gobierno, en tu ejecutivo, para que represente la lucha contra la corrupción que tanto daño nos ha hecho durante más de 20 años, ¿no? Sí. Entonces ahí tienes un gesto y decir, bueno, yo voy a poner a una persona que va a tratar de, por lo menos, de traer leyes, controlar muy bien lo que en los ministerios, estoy de acuerdo con Alisa, tienes que tener a personas, no solamente ministros, ojo, sino direcciones. Uno de los grandes pecados y una mala herencia que nos dejó Pedro Castillo es que desmanteló los viceministerios y hacia abajo, direcciones importantes de los ministerios a quienes puso simplemente a personas sin ninguna capacidad. Bien, cerramos con Milagros porque el tiempo ya nos está ganando. Yo creo que efectivamente se necesitan gestos, pero no priorizaría o no utilizaría como gesto de este objetivo el hecho del gabinete de ancha base, porque, a ver, en lo más práctico, si lo hace, si lo juramenta, no te va a querer un poquito más del Perú por hacerlo, te va a querer de repente un poquito más de partidos políticos, ¿no? De políticos, si quieres. Pero no te va a querer más el Perú y por lo tanto tu país no va a ser más gobernable por ese gesto. De repente hay otros gestos para la población, como decía Elisa, que podrían tener un potencial mucho más fuerte para evidenciar que va a ser un gobierno que sí quiere hacer cosas, ¿no? Entonces, me parece que la ancha base representa más un riesgo que certezas. Bien, quiero agradecer a los tres por acompañarnos en esta oportunidad, muy amena la conversación, con al final algunos toques de debate. Gracias a Milagros, a Lisa y José por acompañarnos en esta oportunidad, gracias a ustedes por la sintonía, nos vemos el día.